Hola, ¿qué tal, chicos? Buenos días, bienvenidos otra vez a la clase de filosofía. ¿Qué tal, bebés? ¿Cómo están? Espero que estén listos y preparados para la clase del día de hoy. Reviéntale el celular a tu compañero, a tu amigo, etiquétalo en el grupo de WhatsApp, dile que aparezca, que venga a la clase, porque ya vamos a comenzar. Hola, ¿qué tal, Daniel Jin? ¿Cómo estás, Daniel Jin? ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Angie? Y, ¿verdad? ¿Cómo les ha caído la noticia? La noticia de que el examen ya no va a ser en octubre, como decían por ahí algunos influencers, que no, que confíate en octubre, que esto, que el otro, ya, pues ahí está. ¿A quién tienes que hacerle caso? A la OCA. No escuches idiotas que por ahí andan diciendo cosas que no son. Guíate de lo que dicen los canales oficiales de la universidad. ¿Qué tal, Angisita? ¿Cómo está, Julio? Espero que bien, ¿ya? Así que vamos a hablar el día de hoy, chicos, al respecto de filosofía política, ya que está picante el escenario del Piero nacional e internacional. Hay protestas, hay paralizaciones, nadie quiere a Dina Boluarte, Putin, Trump, Xi Jinping, todos los presidentes del mundo están tensos por una posible guerra mundial. Vamos a analizar cuál es la naturaleza del Estado, el gobierno y el poder. Dani, ¿cómo estás, Dani? ¿Qué tal, Enzo? Enzo Valentino. Así que entonces ya llamen de una vez a la gente, díganles que aparezcan por aquí, porque el día de hoy nos toca hablar de filosofía política. Y vamos a comenzar entonces, bebés, definiendo el objeto de estudio de la filosofía política. Porque esta se diferencia de la ciencia política en que es una actividad reflexiva. Como buena filosofía, tiene que estudiar su objeto de forma racional, crítica, totalizadora, sobre todo radical, o sea, yéndose a lo esencial, yéndose a lo profundo. Acá no hablamos pues de la política del día a día necesariamente, ¿no? Eso puede ser utilizado como ejemplo, pero de ahí a que sea específicamente nuestro análisis, hablar ya de si es que Trump es bueno, es malo, ¿no? De si los bombardeos a Palestina se justifican o no, si es que el pintor austríaco del bigote chistoso nos advirtió de lo que eran realmente tus amigos de Israel. Bueno, ya, de eso podemos poner de forma de ejemplo, pero lo esencial aquí, la carne, como decimos coloquialmente, está en analizar, estudiar la naturaleza o esencia del Estado, el gobierno y el poder. El Estado, el gobierno y el poder. Por ahí va, ¿bien? Entonces, ¿cómo es que se fundamentan, Enzo, los sistemas políticos? Ahora, comenzamos con la primera propuesta, que fueron las llamadas teorías naturalistas. ¿Qué es lo que nos dicen las teorías naturalistas, Dami? Que el Estado es una organización natural, no es artificial, es espontánea, surge por sí mismo. Y el primero en realizar una teoría de este tipo fue nuestro querido y gran amigo Platón. Platón, conocido como Platón en realidad, porque su verdadero nombre era Aristócles de Atenas. Bueno, sea lo que sea, lo que nos importa de él es qué pensaba al respecto del Estado. Él creía, niños, que el Estado tiene como función garantizar la justicia. Ahora, tienen que tener mucho cuidado con esto, porque actualmente, incluso yo le he preguntado por probar al chat GPT, la definición de justicia que tenemos es muy distinta a la definición de justicia que tenía Platón. Actualmente la definición de justicia gira en torno a este término que lo escucho bastante, que es el término equidad, ¿no? Como reparto equitativo a cada quien según lo que necesita, que es básicamente una contaminación marxista de la definición de justicia. Ya, lo más adecuado es entender cada palabra desde su propia filosofía, desde su propio origen. Entonces, la pregunta acá es, ¿qué es justicia? No en el mundo moderno contemporáneo, sino ¿qué es justicia para Platón? ¿Qué es lo que Platón entiende como tal? Y él justamente, a diferencia de lo que creemos en el mundo actual, entiende que justicia es que cada quien cumpla su propia función.
Entonces, vamos a poner por acá, cada uno cumple su función, que cada quien realice las tareas para las cuales está llamado. Entonces, vamos a poner por acá, justicia, que cada quien cumpla su función. Que cada quien cumpla su función. Bien, entonces ahí está la teoría platónica. ¿Y de qué depende, bebés? Que cada quien vaya a cumplir su función. Profe, ¿cómo soy capaz yo de determinar la función que me corresponde en la sociedad? Vamos a ver entonces que desde la perspectiva platónica todo gira en torno al tipo de alma que uno tenga. ¿Ya? Si uno tiene un tipo de alma concupiscible o apetitiva, entonces su función va a ser diferente a si tiene un alma racional. Mucho cuidado con eso. Entonces, en cito, vamos a poner por aquí. Luego las teorías naturalistas. Tenemos a esta teoría platónica. Y estoy pensando en cómo el esquema, porque pizarra. Ya, ok. Ahí vemos cómo solucionamos esto, ¿ya? Entonces, tenemos que hablar, niños, de los tipos de alma. Platoncito, Platoncito. Tipos de alma en Platón. ¿Cuál es la virtud que puedes tener si es que tienes ese tipo de alma? ¿Y cuál es tu función dentro de la sociedad? En Platón, chicos, encontramos todavía un pensamiento de carácter aristocrático. Sin embargo, la aristocracia platónica no es de tipo económica o sanguínea. O sea, no es que tú naces, ¿no? Ya siendo virtuoso, no. Tú tienes que demostrar virtud a través de saber qué tipo de alma va a ser aquella que te gobierna. Entonces, el tipo más bajo de alma es el alma concupiscible, también llamada alma apetitiva, que significa alma apetitiva que tiene los deseos o apetencias materiales. Ahora he visto justamente últimamente que la CEPRE le ha cambiado, o sea, está utilizando la otra palabra que se puede también poner para esto de concupiscible, y acá le vamos a escribir apetitiva, ¿ya? Para siempre, siempre estar precavido. Vaya a ser que te salga con la otra palabra y ahora ya lo tienes. Entonces, el alma apetitiva, mis amores, es el alma concupiscible. Si es que yo tengo como prioridad este tipo de alma que tiene los deseos materiales, Julio, exacto, orientación a las cosas naturales, materiales, entonces lo que debo hacer es controlar esos deseos. Para eso está la virtud de la templanza. Entonces tengo por acá el control de los deseos, ¿ya? La templanza. ¿Bien? Y la función va a ser la de ser productor. O sea, básicamente aquí es no desbocarse con aquello que yo quiero del mundo. Si es que, por ejemplo, lo que me interesa es la satisfacción de mi deseo básico, fundamental, de comer, ok, está bien. Puedo buscar comer cosas muy ricas, por ejemplo, comer caviar recubierto de oro, comer esos bistecs tomahawk, por ejemplo, ¿no? O irme a un restaurante de ultralujo o comer lo que yo quiera, pero sin dañar absolutamente a nadie, o sea, moderando mi deseo. Para eso, pues, no voy a comenzar a matar, a robar, a extorsionar a nadie. Simplemente tengo que controlarme. Esa es la virtud de la persona que tiene este tipo de alma, ¿ya? El alma concupiscible tiene la virtud de la templanza. Ahora, ¿a qué se dedican? A la actividad económica. Por eso es que decimos que son productores. Por encima de esto tenemos el alma de los guerreros. El alma de los guerreros es el alma irascible. ¿Ya? Y para ser guerrero, pues no tienes que ser cobarde, tienes que ser valiente. Justamente por eso, la virtud de ellos es la fortaleza, o también le puedes llamar valentía. Fortaleza física y psicológica que determina que tengas valentía, que seas valiente. ¿Ya lo quito? Valentía.
Claro, efectivamente, si eres guerrero, pues no te vas a meter debajo de una piedra, tienes que saber sopesar, sobrellevar el peligro. No sé si es que han visto estos videos de la guerra de Ucrania, por ejemplo, que los guerreros agarran los drones que les están a punto de explotar, fuego, con la mano los lanzan o le disparan una carga de escopeta para bajárselos y ellos están pues ahí constantemente enfrentados al peligro. Entonces ahí tienes fortaleza, valentía, la virtud del guerrero. Claro que sí. La guerra es un lugar difícil, papi. Ahora puedes ver documentales en 4K de la guerra en Ucrania. Hay un canal muy bueno que es Lethal Crisis, que ha hecho documentales. Se merece un Pulitzer a mi juicio, ¿eh? Patita de pelo largo, un blanconcito español. Bacán, bacán sus documentales de la guerra. Y justamente, ¿no? Ahí te das cuenta que no es Free Fire, pues, ¿no? No es Call of Duty. Algunos mocosos que dicen, no, que con la experiencia que yo tengo en Call of Duty ya debería tener el mismo rango que un oficial, por lo menos, un sargento, un mayor. Fuera, cabrón. ¿Acaso tú en la guerra real te cae una bala, te escondes y te curas? Me dice, profe, la idea de que cada quien hacía con su don algo así, cumplir con su función, claro, exacto, se desarrolla, ¿no? Se va demostrando qué dones uno tiene y con eso uno tiene que cumplir. ¿Bien? Entonces, esos son los guerreros. Estos que tienen esta virtud de la fortaleza, la valentía, porque tienen el alma irascible, tienen que cumplir esa función. Básicamente, Enzo, controlar a los que están abajo, a los que tienen alma concupiscible, evitar que se desboquen, evitar que se desvíen del camino. Y por encima de todos ellos está el que tiene alma racional. El que tiene el alma racional tiene la virtud de la sabiduría. Ah, pues este es el amante de la sabiduría. Este es el que quiere contemplar las verdades eternas. En Platón, las verdades eternas corresponden al mundo de las ideas. Y justamente para Platón, el que contempla el mundo de las ideas es el que tiene que mandar, el que tiene que gobernar. Entonces, la función del sabio, del que tiene la sabiduría, va a ser la del gobernantes. Entonces, ahí justamente ustedes se dan cuenta, Dami, pasa el botiquín, dice, se dan cuenta de que para Platón, los que son sabios, los que buscan la sabiduría constantemente, tienen que mandar. Y los que buscan constantemente la sabiduría reciben un nombre. ¿Cómo se llaman los amantes de la sabiduría? Tienen un nombre, chicos, ¿ah? A ver, ¿cómo se llama el amante de la sabiduría? Chicos, ¿ustedes recuerdan eso? ¿Cómo se llama el amante? ¿Lo tienen? A ver, filósofos, exacto, del Piero, claro, muy bien. Adler Yadet. Enzo Valentino, claro, el que ama la sabiduría es el filósofo. Y repito, o sea, no es filósofo pues de carrera, ¿no? En esta época no existían las universidades. No es alguien que tenga un cartón en filosofía, no, nada que ver. Acá filósofo quiere decir amante de la sabiduría. O sea, tú puedes incluso hasta haberte dedicado gran parte de tu vida a la medicina, a lo que tú quieras, del Piero, pero demostrar que realmente vives para el conocimiento. Quieres saber, saber, saber y aprender y aprender, aprender. Es más un adjetivo la palabra filósofo. Es más una actitud el ser filósofo. Tú tienes que demostrar constante búsqueda del conocimiento, la sabiduría. O sea, por eso siempre digo, ¿no? Ahora que, por ejemplo, me voy a quejar del Piero. Ayer he visto, por eso digo, no postulen a filosofía, que la Escuela de Filosofía de la Universidad de San Marcos ha querido prohibir que se haga una ponencia. Y lo voy a decir con todas sus letras. Como el que está ahí de jefe es de una postura política específica y la ponencia era de otro pata que no tenía su misma postura política, ahí no avalamos, rechazamos, prohibimos. Igualito que los inquisidores de la época medieval. Y así se dicen democráticos todavía. Por eso yo me burlo de los chupamedias, ¿no? De ahí del director de la Escuela de Filosofía de San Marcos. Pues me da asco, y sáquenme clip de esto. Me da asco que siendo un espacio intelectual prohíban pensamientos diferentes a los de ellos. Si Platón reviviese y los mirase a esos que todavía se dicen seguidores de Platón y buscadores de la verdad, los escupiría, pe.
Ustedes no son filósofos, pues amigos, porque ustedes no quieren buscar la verdad. Ustedes solamente quieren repetir lo que ustedes creen. Y eso no es filosofía. Tendrás cartón, doctorado en filosofía, uy sí, te habrás ido a la Católica a estudiar, a chupar media por allá. Pero no eres filósofo, pues amigo, porque no quieres la verdad, no buscas el conocimiento, buscas el poder en realidad. Entonces, por más que tengan cartón en filosofía, Platón diría que no son, pues. Ahí está. Está grabando, papi. Lo digo de frente, Andrew, lo digo de frente. Bueno, en fin, descargo hecho. Dilo, papi, dilo. Ya, de aquí ya acabé. Descargo hecho, entonces, es la teoría del rey filósofo. Por eso te digo, filósofo es más una cualidad, Carol. Es más una cualidad que otra cosa, que o sea, una titulación específica, ¿no? No va por ahí. Entonces, por eso dice teoría del rey filósofo, ¿ya? Vamos a ponerlo por acá. Teoría del rey filósofo. Ahí está. Muy bien. Ya le soltó ese. Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más tenemos por aquí? Ya, a esto le llamamos con una palabra, pues mi amor. Sofocracia. Ahí está, la llamada sofocracia. Y esto de aquí lo dice en su obra La República. ¿Ya? Más rato vamos a hablar de Maquiavelo, Julio. Muy bien. Ya, vamos a hablar de La República como obra principal de este movimiento. Ya. Y justamente acá ustedes se van a percatar de que Platón no solamente teorizaba, ¿ya? Porque esto es algo que a veces no hay tiempo de contar, pero ahora que ustedes ya entienden las cosas más rápido, lo podemos mencionar un poquito con más tiempo. Y es que en realidad Platón también intentó poner en práctica su proyecto político. Lo hizo en la ciudad de Siracusa, específicamente en Sicilia, ahí en la parte de la península itálica, Siracusa, Sicilia, por ahí si tienen el mapa, ¿no? Ahí se fue justamente Platón a ser maestro de Dionisio primero y luego de Dionisio segundo, y maestro de uno que iba a ser rey. Entonces Platón, idealista como es, romántico como es, le comenzó a inculcar eso de que tienes que ser un buen gobernante, tienes que ser sabio. Y Dionisio, que iba a ser un rey absoluto, le llegaba pues altamente, ¿no? O sea, le acabo, viejo, le decía. Oh, quítate, oh, yo quiero el poder para mí, yo quiero mujeres, yo quiero concubinas, yo quiero plata, oro, quiero vino, quiero... Y lo termina expulsando del gobierno del Piero. Y justamente es más, Platón termina preso en una revuelta que hace justamente este personaje, termina preso y a los prisioneros griegos los vendían como esclavos. Y justamente lo mandan a una isla, había una especie de isla, ¿no? Un puerto, que, o sea, dentro de la isla había un puerto y ahí vendían y compraban esclavos. Y justamente ahí estaba Platón, siendo ofrecido como esclavo, hasta que un pata millonario que iba de vez en cuando a comprar unos cuantos esclavitos para la siembra, para la cosecha, de pronto lo ve, oye, ese no es, oye, Platón, oye, ¿qué tal? Cholo, cómprame un favorcito, pe. Oye, dame. ¿Cuánto es? Le compra a Platón al esclavista y lo libera, pues, obviamente. Luego Platón le quiere devolver la plata, pero el pata dice, no, cholo, no, ahí nomás, no me des dinero, no. Le devuelven su libertad. O sea, hasta ese punto había llegado, pero se da cuenta de algo. Se da cuenta, porque lo vive en carne propia Micaela, de que el poder puede corromper. El poder corrompe. Eso es fundamental. Por más ideales que tenga una persona, llegando al poder y teniendo el poder absoluto, se puede corromper. Entonces, ya de viejo, como decimos, ¿no? Con ya no uvas, sino pasas, nuestro amigo Platón escribe otra obra, ¿ya? Que es Las leyes, donde va a ponerle límites al poder del gobernante. O sea, va a darse cuenta de que ya no hay la posibilidad de que sea una persona pura la que gobierne. Es muy difícil encontrar a alguien tan puro como él propone en la República. Entonces en las leyes, ya que es un diálogo de madurez, ya se estila otro tipo de gobierno
que sigue siendo, ok, sí, el del más sabio, eso sí nunca lo abandona, pero que está restringido, o sea, ya no es un poder completo y absoluto, sino que hay un límite al poder. Ese límite al poder está en las leyes, porque no solamente es un solo gobernante, ya, no solamente es un solo filósofo el que va a haber en la sociedad, van a haber varios. Y como van a haber varios, entonces, ese consejo de sabios, vamos a llamarle, van a, entre todos, sacar leyes. Una especie de constitución, si quieres decirle. Y entre todos también van a elegir a un gobernante. Claro, entre los sabios, ¿no? Entre iguales puede haber democracia. Entre distintos no. Porque hay demasiada diferencia. Entonces, entre ellos escogen a un sabio, o sea, surge naturalmente un líder, como siempre, y ese es el que gobierna. Pero ese que gobierna no puede hacer lo que le da la gana. Tiene un techo su poder. ¿Cuál es ese techo? La ley. Básicamente lo que a día de hoy le podríamos llamar constitución, pues se inspira justamente en esto. Entonces, el gobernante o el rey filósofo está sometido al derecho o tiene que obedecer las leyes. Está sometido a las normas de la ciudad. Normas o leyes de la ciudad. Es lo que en Europa básicamente se va a conocer como una monarquía constitucional. Más adelante. Bueno, de inspiración platónica. Bien, leyes y normas. Claro, Julio, excelente. Bien, ahora, claro, sí. Ahora, vamos a hablar sobre Aristóteles, ¿ya? ¿Todo bien con esto, no, chicos? ¿Todo bien con esto? Sí, mira mi dedo. ¿Está bien? Sí. Sí, profe, todo claro, ¿eh? Bacán. Ahora sí, vamos a hablar de Aristóteles. ¿Por qué? Porque en Aristóteles, en ética, se sabe que él cree que el hombre tiene una finalidad. La semana pasada, creo que lo comentamos, si mal no recuerdo, que la finalidad del ser humano para Aristóteles es alcanzar la eudaimonía. ¿Qué significaba eudaimonía? La felicidad. La felicidad. Entonces, no es que el Estado te va a hacer feliz, ¿ah? No es que el Estado te va a conseguir enamorada, el Estado te va a dar plata, no. El Estado garantiza las condiciones para que tú mismo puedas alcanzar la felicidad. ¿Bien? Ahí está. Ser happy, me dice por acá del Piero. Excelente estar happy. Entonces, claro, no es que el Estado, como te repito, te haga feliz, sino que garantiza las condiciones para que tú puedas estarlo. ¿Bien? Estado, felicidad. Claro, por ejemplo, en Estados Unidos es más fácil alcanzar esto que en Cuba, por ejemplo, que tras años de dictadura castrista, so pretexto de la revolución y el pueblo, tienen a la gente de hambre. ¿O no, Dami? El presidente que tenías cuando eras chibolita, cuando eras niña, no paraba con los Castro. No tenía una estrecha relación con Cuba, de donde sacó muchas ideas también, dicho sea, Era el fan número uno. el fan número uno, ¿ves? Ahí está. Y justamente hizo en su país algo semejante, ¿no? Que bueno, pues había, profe, entonces que huir para poder buscar en otras tierras, ¿no? Al menos, pues, ¿no? Que más chambeo, mejor me va. Al menos eso tenemos en este rincón del mundo que Le llamamos. copió el odio a los Yankees, profe. Sí, pues. Obviamente, si naces en Nueva Zelanda, si naces en Noruega, si naces en Suiza, pues ya, pues, ¿no? Te tocó jugar la vida en modo fácil, ¿no? Si naces en, no sé, en África, en el África subsahariana, en el Congo, en Somalia, ya, pues, no, ahí es un poco más, ya, modo creativo, me dice Carol, ¿no? Ya eso ya es, modo veterano, modo experto, ¿no? Bien, entonces el Estado tiene que garantizar las condiciones para que tú alcances la felicidad. Ahora, hay que recordar también que esto se relaciona con la antropología, ¿ya? Y la antropología de nuestro amigo Aristóteles
identifica al hombre como un ser esencialmente político. Entonces, Aristóteles dice que el hombre es un animal político y que unos han nacido para mandar y otros para obedecer. Entonces, esto es fundamental, ¿ya? Unos son para mandar y otros para obedecer. La jerarquía es natural, por lo tanto, para obedecer. Entonces, de su perspectiva es natural que sí exista una diferencia entre los seres humanos. Entonces, recuerda, la antropología era que el hombre es animal político. ¿Qué significaba que el hombre es animal político? Significa que su naturaleza es social. O sea, profe, necesita de los demás para poder estar. El hombre entonces es animal político. Tiene dos propiedades: social, o sea, gregario, que siempre les menciono, ¿no? Les pongo hasta por gusto esto: gregario y social. Ok, necesita de los otros que son iguales a él para estar bien, para poderse desarrollar. Y claro, justamente, Julio, la política es una ciencia práctica. En eso tienes mucha razón. ¿Por qué? Porque en política el criterio de verdad son los hechos. Y esto es fundamental de la filosofía política de Aristóteles. Porque al final de cuentas, yo puedo tener una teoría súper bonita. Esto debe funcionar así porque en el papel funciona. Pero otra cosa es la práctica, pues. Otra cosa es qué pasa cuando yo llevo esas ideas a la realidad. Si mis ideas suenan muy bonitas y al ponerlas en la realidad no funcionan, mato de hambre a la gente, pues simplemente son falsas, nada más, pues. Por eso es algo práctico. Claro. Ese es el beneficio de comunidad a través de las instituciones. Debe ser muy claro. Ahí está, pues, Julio. Si mis ideas, que suenan muy bacán en el papel, no, pero sí debería ser, al ponerlas en práctica no funcionan, entonces pues simplemente no merecen estar, no merecen existir. Claro, no tienes mucha razón. Ahora, ¿qué más? Tenemos formas de gobierno, ¿ya? Formas de gobierno pura y forma de gobierno impura. Vamos a poner por acá entonces gobierno puro e impuro. El gobierno puro es aquel que busca el bienestar común. Y el gobierno impuro es aquel que solamente busca el beneficio personal, si quieres decirle el egoísmo. Gobierno puro e impuro. Bienestar común. Y aquí en impuro, beneficio personal. Entonces, habiendo hecho esa definición, podemos pasar a hacer un cuadro de cuáles son los tipos de gobierno que existen desde esta perspectiva aristotélica. Porque mira, aquí no importa si gobierna uno, si gobiernan pocos, si gobiernan muchos. Esto ya también va a depender bastante de cada población. Cada pueblo es diferente, entonces cada organización puede ser distinta. La cosa es que funcione. O sea, Platón dice, ok, ¿vas a tener un rey único? Ah, sí. Ya, pues normal, pero la cosa es que lo haga realmente por el bienestar de todos. Es mejor un buen rey a una mala democracia. Ahí está el gran detalle. La democracia no es un sistema bueno per se. La democracia se puede corromper. Como alguna vez escuché a alguien decir, que me pareció bien interesante su análisis, decía, parece que hay gente que le importa más la democracia que el Perú. O sea, con tal de que haya democracia, prefieren ver hundirse este país.
porque consideran que esa es la forma de gobierno. No, no, si no es democracia, entonces no tiene que ser gobierno. Pero quizás no estamos muy acostumbrados a eso, o quizás no es lo que a nosotros más nos funcionaría. ¿Quién sabe, no? Si por vía materna tenemos al incanato, que el Inca era un rey absoluto, ¿qué más a decir? ¿Que no era un rey absoluto? Ese no era un rey absoluto, hacía lo que decía, era teocrático encima. Ya pues, ¿qué más, no? Era un rey absoluto y teocrático. Y por vía paterna tenemos a España, queramos o no, hablamos español, también venimos de ahí, venimos del incanato y del imperio español. Entonces, ahí también había rey. Entonces, quizás no es por eso que al peruano le gusta o le atrae los discursos que sean fuertes, potentes, caudillistas, porque en el fondo anhela una autoridad centralizada como lo era el rey de España y como lo era el Inca. Claro, justamente una cosa es el totalitarismo, Julio, que describe Hannah Arendt como un gobierno que es ya degradado. El totalitarismo, Julio, sería la tiranía, ¿ya? Sería un gobierno degradado, porque el totalitarismo, según Hannah Arendt, Julio, no busca el bienestar común, busca solamente el beneficio personal del líder. Entonces, claro, ahí justamente tenemos que si es uno el que gobierna, pone por acá, gobierno de uno, y lo hace realmente según el bienestar de la mayoría, entonces a eso le llamas monarquía. ¿Verdad? A esa forma de gobierno le vas a llamar monarquía. Entonces vamos a ponerle por acá 1, su forma pura y su forma impura. Gobierno puro e impuro. Entonces, si gobierna uno y lo hace realmente para todos, entonces es monarquía. Pero ese totalitarismo, Aristóteles le llamaría tiranía. Eso es tiranía. Entonces, ¿te das cuenta? Que gobierne solamente uno no implica que automáticamente va a ser malo. Eso te han hecho creer los prodemócratas ilustrados. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí, lo hacen por el bienestar común. Ahora, a veces van a ser pocos los que gobiernan. Un grupo reducido. Ya, cuando son pocos los que gobiernan y realmente lo hacen por el bienestar común, o sea, es un gobierno puro, a eso le llamamos aristocracia. Del griego aristos, que significa los mejores. Aristocracia. Si no, si lo hacen solamente por sí mismos, le vamos a llamar oligarquía. Le vamos a llamar oligarquía. Si lo hacen solamente por ellos mismos. O sea, es un gobierno de poquitos, ¿no? O algunos dicen, no, la aristocracia peruana. Oye, bueno fuera que en el Perú ya hemos tenido aristocracia. En el Perú ha habido oligarquía, que es otra cosa, ¿no? Que es un gobierno pues realmente de unos cuantos para sí mismos. ¿Sabes quiénes sí tienen aristocracia? Los ingleses. Que siguen teniendo reyes, sí, claro, pero tienen también un grupo de personas que son los nobles que se encargan de cumplir ciertas funciones en el Estado. Por ejemplo, ser militares, ser generales. La nobleza participa mucho del ejército, de la milicia, de las Fuerzas Armadas, la Marina, sobre todo los ingleses, la Marina, pues su proyección naval que durante siglos dominó el mundo. Y tienen conocimiento que vienen de generación en generación, en generación, en generación. Entonces para ellos les es útil, pues, ¿no? Imagínate, como siempre les comento a mis alumnos, que tú vayas con tu modo democrático, ¿no? Por ejemplo, Julio, el Senado en Roma, con tu modo democrático, decirle a los ingleses, ¡ay! ¿Ustedes siguen teniendo rey? ¡Qué atrasados que son! Yo soy moderno, tengo democracia. Y te va a mirar el inglés así. ¿Perdón? ¿Y quién es tu presidente elegido democráticamente? ¿Ah?
bueno, está preso. Ah, ya, era Castillo, pero ahora, ¿y ahora quién está? No, es que Dina, Dina Boluarte. Ahí está tu democracia, pe. Ahí está tu democracia. Entonces, ¿para qué no dirían los ingleses? Al final de cuentas, a nosotros nos funciona. Y les ha funcionado. Crismet, les ha funcionado. Son un país dominante en el mundo. Entonces, no necesariamente porque sean pocos los que gobiernan, automáticamente está mal. Eso dice Aristóteles, ¿eh? Ahora, muchos, también puede ser, ¿no? Cuando gobiernan muchos le llamamos república o politeia. República. Y cuando gobiernan muchos, pero lo hacen de forma impura, se le dice democracia en realidad. Pero bueno, también está el término demagogia, ¿no? Para no manchar el sacrosanto nombre de la democracia, vamos a poner por acá demagogia. República, demagogia. O sea, eso es cuando un grupo llega al poder y ese grupo se enquista y en todas partes del aparato estatal comienza a haber corrupción. Corrupción, desde el más alto funcionario elegido para ser el que administre todo, el presidente, bajando pues por los demás, ¿no? Hasta el último de los alcaldes en el pueblo más chiquito del país. O sea, básicamente el Perú. Básicamente el Perú. Cuando gobiernan muchos, pero lo hacen solamente por beneficio personal. Y mira, de todos estos más conviene este de acá, el gobierno de la clase media. Viene por acá. ¿Por qué? Porque uno, si son pocos los que gobiernan, entonces, si hay que hacer una purga, una depuración, al menos el Estado va a seguir funcionando. Ponte que sean 10, ¿no? El consejo de unos 10. Ah, pues, si ves que uno está haciendo cosas malas, lo matas o lo botas. Te quedas con 9, sigue funcionando. No es tan traumático el cambio cuando son pocos. Cuando es uno, es facilito ver quién está fallando, porque si él depende, él falla, a él lo votamos. Rapidito nomás te das cuenta, ¿no? Ay, si ese es uno que lo está haciendo solamente por beneficio, ya sabemos rápido que cortar la cabeza. Pero es traumático cambiar de gobernante, porque queda un vacío de poder durante un rato. Hasta que otro llegue y se acomode, puede haber caos. Entonces, por eso puede ser peligroso tener un gobierno de uno. Y cuando son muchos, no sabes a quién echarle la culpa. Todos se tiran la pelota entre sí. No sabes a qué cabeza cortar. Dicen, no, que es culpa del ministro y al final la culpa no es de nadie. Y es difícil arrancar eso de la sociedad. Entonces lo más adecuado es la aristocracia. ¿Ya? Y esa aristocracia económicamente tiene que ser de clase media, pues. Todo Aristóteles, justo medio. Gobierno de la clase media. De la clase media. Bien, ahí le van. Ahora del piano entonces ya tenemos la doctrina aristotélica. Muy bien, ¿qué más? Ahora sí tenemos que hablar de nuestro querido y gran amigo Tomás de Aquino. ¿Ya? Aquí a la obra, bueno, ¿cómo se llama la obra donde Aristóteles desarrolla su teoría política? Pues la política. La política, sí. Sí, así se llama. XD. Entonces, obra, 2 puntos, la política. ¿Ya? Y justo es aristocracia por Aristóteles. No, más bien el nombre Aristóteles comparte la misma raíz que la palabra aristocracia. No es que aristocracia venga de Aristóteles, sino que comparten la misma raíz, por si acaso. Por ahí va. Por ejemplo, el nombre Andrés justamente viene del griego ander, que significa varón. A eso hace referencia. O la virtud de los varones, que es la valentía, o andreia. Entonces, comparten raíz. Bien, obra, la política. Vamos a tocar la política. Muy bien, ahora sí que hemos hablado de esto, démonos cuenta de algo, pues. Aquí se necesita que el gobernante sea alguien moralmente eficiente del Piero. Significa eso. O sea, el gobernante tiene que ser una persona bien portada y virtuosa. Y también lo mismo va a ocurrir en Santo Tomás de Aquino.
Vamos a poner por acá. Santo Tomás de Aquino también va a relacionar la política con la moral. Todavía entonces en las teorías naturalistas, la política va de la mano con la moral. Por acá. Por acá entonces. Santo Tomás de Aquino. Profe, una pregunta. Lo de Platón y Aristóteles también era moral, ¿verdad? También Su era acá. idea. Su idea también es moral. Moral sí, claro. Sí, sí. A diferencia de Maquiavelo, porque Claro, claro. Maquiavelo sí ya dice, no, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pues. Eso lo vamos a ver en un toque. Sí, Bien. profe, ok, ok. A ver, entonces, buen dato este. Ya, ahora sí, mis amores, vamos a hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Como buen cristiano, entonces va a decir que el Estado tiene por finalidad cumplir con la voluntad divina. Pero no solamente la voluntad divina, sino también la ley natural. Ya, existe una ley natural que es la ley común a todos los hombres, en base a lo que realmente somos, mi amor. ¿Ya? Entonces, hay ciertas normas, si te das cuenta, que se cumplen en todas partes del mundo. Por ejemplo, una norma universal sería el no maltrato a un inocente, por ejemplo. A un culpable sí le puedes maltratar, pero a un inocente no. Pues un niño de 5 años, ¿no? Para cortarle las manos por gusto, pues no, nadie lo va a tolerar. Entonces, a eso nos referimos con la ley natural. Y también viene el orden divino. Por acá. Ahora, para entender a Santo Tomás de Aquino, hay que ponerse en los zapatos de una persona de la época medieval. ¿Por qué, profe? Porque en la época medieval, el 99% de Europa creía que Dios existe y que el alma es inmortal. Entonces, claro, capaz tú no, ¿no? Pero bueno, acá creía la gente eso. Entonces, hay que ver cómo es que podía existir esto de aquí. Muy bien. Orden divino. Santo Tomás de Aquino. ¿Ya? Ahora vamos a hablar entonces de la inmortalidad del alma. Recuerda, para Platón el alma es inmortal, para Aristóteles no. Para Tomás de Aquino sí también es inmortal, porque es cristiano. Los cristianos creen en eso. Creen en que existe el alma inmortal. Y como existe el alma inmortal, entonces esto es mucho más importante que el cuerpo que es mortal. Claro que sí, porque mira, solamente vas a vivir en esta tierra aproximadamente 80 años. Y es más, en la época medieval vivías menos todavía. A tu edad que tienes, loquito, 18, 19, 20 por ahí, pues ya tú eras un señor padre de familia, con un hijo probablemente que ya también esté en edad de ir a apoyar al menos en el campo, en la chacra, pues, ¿no? Claro. Eso de que todos los gobernantes son elegidos por Dios es una teoría que viene de Agustín de Hipona. Julio, Agustín de Hipona trae el providencialismo. La historia está dirigida por Dios y el derecho de los reyes a mandar está fundamentado en que Dios así lo ha querido o por lo menos lo ha permitido. En eso fundamentaban su derecho a mandar los reyes, en la teoría del providencialismo de Agustín de Hipona. Y como les decía entonces, si su cuerpo vive poco, más aún en la época medieval todavía donde estaba Tomás de Aquino, entonces más importante era cuidar nuestra alma, pues, porque nuestra alma va a estar pululando por toda la existencia, toda la eternidad. Este cuerpo mortal solamente es una prueba nada más. Y tienes que superar esa prueba, tienes que superar el pecado. Y la institución que te ayuda a superar esto, a cuidar tu alma inmortal, va a ser la iglesia. Entonces la iglesia, chicos bonitos, nos ayuda a gestionar nuestra alma. Y el Estado
nos ayuda a gobernar nuestro cuerpito. Por lo tanto, tiene más peso la iglesia que el Estado. Tiene más peso la iglesia que el Estado. Y es gracias a esto que nuestro amigo Tomás de Aquino dice que la iglesia debe mandar sobre el Estado. Entonces, pónganse, ¿no?, un ratito a pensar en esto, ¿no? No es negocio, o sea, darle rienda suelta a nuestros instintos y pecar, y solamente por unos 80 añitos de estar en el pecado vamos a perdernos de toda la eternidad y vamos a sufrir por toda la eternidad. Entonces, por eso más bien que la gente estaba de acuerdo en que las leyes del Estado respondan a la doctrina de la iglesia. De esa manera, la iglesia debe mandar sobre el Estado. Esta es la razón. Ahora, claro, obviamente para que esto funcione, para que esto tenga sentido, tú tienes que creer que Dios existe y que el alma es inmortal. Sí, tienes que creer en eso para que eso tenga sentido. Si no, pues se te va a hacer como que no, pues, ¿qué está hablando, no? Ya, yo sé que tú no crees, ok, bacán, bien por ti, pero ponte en los zapatos de una persona que sí lo hace, ¿bien? O te pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, imagínate, loquito, que te digan por ahí, ¿no? Te venga así una especie de sorteo. Te digan, a ver, 5 minutos con tu actriz favorita, ya, ponte, ya, no. Toda una tarde, ¿ya? Toda una tarde, o todo un día, 24 horas, con tu actriz favorita, o tu vacante de 5 años de San Marcos. Bueno, vamos a... Y por más que te den toda la tarde, ¿no?, 1 hora, 2 horas, igual segundos lo vas a aprovechar nada más, así que prefiero los 5 años de San Marcos. Toda la eternidad, Micaela, claro, toda la eternidad o un rato de pecado en este mundo. Pues prefiero toda la eternidad, ¿sí o no? Ahí está. Marina Gol, ¿quién será, no? Bueno. Yo estaba pensando en un meet and greet, ¿no? En una cena, ¿no? En un almuerzo con tu actriz de cine o de novela favorita, pero bueno, no sé quién será. La voy a investigar saliendo. No, no la conozco. Muy bien. Ahora sí. Espero no encontrarme nada malo. Yo que soy un ser como Tomás de Aquino, puro, tío. Hice colaboración con un astronauta que también es profesor, dice, ya, no era un astronauta que también es profesor, uno que es medio blancón, peladito, ¿sí? Creo que sí conozco, ¿no? Ese genio que tiene múltiples profesiones, ¿no? Múltiples, es un políglota, es el Da Vinci del siglo XXI, vamos, ¿no? Es profesor, astronauta, doctor. Un sabio, una eminencia, una eminencia. Bien, entonces continuamos con las teorías políticas y nos vamos a el contractualismo. El contractualismo. Vamos a ver. Ya ves, entonces aquí tenemos las famosas teorías del contrato social. Y arrancamos entonces por nuestro querido y gran amigo Nicolás de Maquiavelo. Ahora, ¿qué es lo que dicen, chicos, todas las teorías contractualistas? ¿Ya? Esto también es importante analizar. Todas estas dicen que el Estado es fruto de un contrato social. ¿Qué es un contrato social? Es un pacto tácito que se hace entre los individuos y la sociedad. Los individuos y el Estado. Ya, entonces, ese pacto tácito es algo que nosotros no firmamos explícitamente, sino que simplemente lo aceptamos. Es como cuando tú llegas a un grupo de personas, a un grupo de amigos, y ya hay ciertas reglas que seguir, entonces nosotros nos adscribimos a esas reglas.
En un salón de clases también, sea virtual o presencial, hay ciertas reglas que tenemos que seguir. Al final de cuentas, el objetivo es aprender el concepto, pues. Ya otros objetivos ya podemos no pasarla bien, pero siempre refiriéndonos al concepto. Entonces, eso es un acuerdo tácito al que nosotros accedemos y aceptamos. A eso se le llama contrato social. Contractualistas. Ahora, este contrato social también va a estar muy influenciado de un término que es el estado de naturaleza. ¿Qué es el estado de naturaleza? Es la condición antropológica. ¿Ya? Mucho cuidado con eso. El estado de naturaleza es la condición antropológica. ¿Cómo así, profe? Lo que el hombre es naturalmente, lo que el hombre es por esencia, lo que nosotros somos. Como lo hemos visto, para Hobbes el hombre es malo, para Rousseau el hombre es bueno, para Aristóteles somos animales políticos. Cada autor tiene su propia antropología filosófica, así que a eso le llamamos estado de naturaleza. Entonces ponemos por aquí teorías contractualistas, plim, 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 contrato social, pacto tácito, pacto o acuerdo, acuerdo tácito entre individuos. Ahora, ¿qué era el estado de naturaleza? Era la naturaleza humana. Por si acaso el estado de naturaleza no lo van a entender como una condición histórica. Tienen que entenderlo como una condición antropológica. Porque muchos piensan que el estado de naturaleza es algo de cómo era el ser humano antes, ¿no? Cómo es que era antes de que exista la civilización. No es que antes y después. Esa es una interpretación errónea, inadecuada de esto. No es antes o después, es siempre. Claro, obviamente lo que es la civilización, la aparición de un poder centralizado, de un gobierno estatal, controla la naturaleza humana, eso es cierto, sí, la puede controlar, pero no la desaparece. Por eso pongo condición antropológica. Condición antropológica. Bien, entonces ya, estos son los dos conceptos que tienen que haber tenido. Ahora sí, vamos a hablar del primero. ¿Quién fue, chicas, el primero de las teorías contractualistas? Mi querido y gran amigo, mi papá, Nicolás de Maquiavelo. Bien. Efectivamente, Maquiavelo. Él es el padre del llamado realismo político. ¿Por qué realismo político, profesor? Porque él ya no quiere, como los otros renacentistas, proponer una Profe, ¿a eso también sociedad... se le puede llamar política moderna o algo así? ¿Cómo? ¿También se le puede llamar como política moderna? Sí, Maquiavelo está en el Renacimiento, justamente por eso decía, como los otros renacentistas. ¿Ya? Ya, a ver, ¿dónde estaba? Ya, ok. Entonces, vamos a ver que en Maquiavelo, chicos bonitos, ya no queremos plantear utopías. Como no queremos plantear utopías, entonces vamos a ser realistas con lo que realmente ocurre en la sociedad. ¿Ya? No es que aquí tenemos las cosas ideales, no. Las cosas son como son. ¿Ya? Y a veces para mantener el poder hay que alejarnos de la moral, pues. Por eso tenemos, la política está separada de la moral. O sea, para él no es, ay, ¿quién es bueno? ¿Quién es el hombre puro para votar por él? Tráeme al hombre puro para votar por él. No hay hombres puros. No existe, es una fantasía, un ideal, de unos cuantos soñadores nada más. Él te dice, mira, ¿sabes qué? A mí solamente me interesa que sea eficiente, que resuelva el problema. ¿Y cuál es el problema? Mantener el poder, ordenar la sociedad. Justamente viene ahí la primera obra,
¿Cuál es la obra? El Príncipe. Obra El Príncipe. ¿Y qué es lo que me dice en El Príncipe? Que el gobernante tiene que ser una persona que sepa utilizar la fuerza y sepa también ser astuto. Para Maquiavelo, el gobernante también tiene que tener la capacidad de parecer bueno. No necesariamente de serlo. A mí qué me interesa que lo sea. La bondad es una herramienta para mantener el poder. Si de vez en cuando tienes que alzar un bebito y darle un beso para parecer que eres bueno, hazlo. Si de vez en cuando tienes que agarrar y salir en TikTok bailando con el streamer que esté de moda en ese momento, hazlo pues. No importa. Acá lo esencial es mantener el poder. Entonces, ser amable, claro, exacto. Justamente Claro. en la época... Parafraseando eso, profe, decía que, o sea, como parafraseándolo, es mejor ser temido que amado, pero nunca odiado. Claro, sí, exacto. Justamente el amor, y esto lo dice claro ya en el capítulo 14 al 17 del Príncipe, justamente menciona eso, pues él te dice, ¿no? A veces vas a tener que escoger. Lo ideal es ser los dos, lo ideal es ser temido y amado al mismo tiempo, pero el amor depende de la voluntad, de la buena voluntad que te tengan las personas. En cambio, el temor depende de su propia supervivencia. Adler. O sea, para que alguien te desobedezca obedeciéndote, tiene que poner en riesgo su propia vida. Entonces, obviamente, el sentimiento de egoísmo es más fuerte que el sentimiento de altruismo. El temor es protección de uno. Yo me porto bien para evitar que me corte la cabeza, que este un me mate. Entonces, prefiero que me teman, porque su supervivencia va a frenar las acciones que le pueden permitir traicionarme. En cambio, cuando yo apelo al amor, voy a apelar a su altruismo, a su buen deseo. Y su buen deseo es fácil, pues, de sobrepasar. Básicamente, al final de cuentas puede terminar traicionando, pero como acá dice, ¿no? El que traiciona, el que ama es el que traiciona más rápido, pues me dice Dami. Claro, que el que teme. Excelente. Exacto. Muy bien, Dami. Excelente comentario. Escuchen, chicos. Escuchen. El que ama traiciona más rápido que el que teme. Muy bien. Así que, ¿quieres ser bueno? ¿Quieres ser el chico bueno, inofensivo? No, yo no soy capaz de hacer absolutamente nada, porque yo juré, amor eterno, que nunca te iba a fallar. Pero en cambio, si la persona sabe que si te hace algo malo, tú tranquilamente tienes muchas más opciones de comportamiento, vamos a decirle, pues se le va a hacer más difícil, ¿no? Porque es más fácil para ti ejercer tu poder desde esa posición. Bueno, en fin. Bueno, Julio, ahí te la dejo. Bien, entonces, el príncipe, si es que hay caos, ya hay que avanzar, ¿ah? Si hay caos, entonces se tolera la concentración del poder. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de restaurar la paz. Entonces se tolera la concentración del poder. Concentración del poder. Ya. Si hay caos, entonces se tolera la concentración del poder. Pero solamente en el caso de que haya esa posibilidad. ¿Ya? De que haya caos nada más. A ver, un poquito para ver abajo la... Ya, okay. Sí, estamos hablando del gobierno, obviamente. Ahora, aquí tenemos entonces que la razón de Estado y la virtud convergen. Mira, la virtud durante mucho tiempo, desde la perspectiva de Platón, de Sócrates, era el ser bueno. Conocer el bien y hacer el bien, eso era la virtud. Sin embargo, para Maquiavelo, la virtud va a ser la fuerza y la astucia. ¿Ya? Tienes que saber utilizar el poder para mantenerte como gobernante. Entonces, la virtud, astucia y fortaleza.
Por eso justamente también dice que tienes que ser como una zorra y como un león. La zorra es astuta, el león es fuerte. La razón de Estado es la justificación para el uso del poder. Y justamente de ahí es donde han sacado la frase que no la dijo Maquiavelo, de que el fin justifica los medios. Pero bueno, tiene mucho que ver con su pensamiento, resume bastante bien su pensamiento. Entonces a eso le llamamos razón de Estado. El poder se utiliza para ordenar. Justificación para el uso del poder. Justificación para el uso de la fuerza y el poder. El uso de la fuerza y el poder. Poder. Bien, bien, bien. Bien, ahí está. Entonces, hay que mantener el poder como sea, loquitos. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí, ya, son las 11:04. Vamos a la segunda obra, que son los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Mira, en realidad no es que Maquiavelo sea absolutista, eso grábenselo bien. Para San Marcos, justamente, la segunda obra de Maquiavelo es la que determina su corriente política. ¿Por qué digo que Maquiavelo no es absolutista? Porque no cree que el gobierno concentrado en una sola persona tiene que durar para siempre. Eso solamente es de forma momentánea. ¿Hasta cuándo? Hasta que restauremos la paz. Solamente hasta restaurar la paz se tolera la concentración del poder. Pero una vez que tenemos paz, entonces la organización política debería de ser distinta, diferente. División de poderes. ¿Ya? Entonces, obra el príncipe, obra los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Los llamados discursos. ¿Ya? Aquí, ¿qué tenemos? Si es que hay paz, entonces se practica el republicanismo. Si hay paz, seamos república. ¿Ya? Y esto sí lo voy a subrayar porque al final de cuentas es la forma de gobierno que él sí prefiere. ¿Ya? La concentración del poder solamente es para restaurar en caso de que haya guerra civil, pues. ¿Ya? Por ejemplo, tienes un grupo terrorista que intenta tomar el Estado, asesinato extrajudicial, métele bala, pues. Hay que reordenar. ¡Ay! Ya se habían rendido. Ya habían agarrado y habían botado el rifle AK-47, ya lo habían puesto en el piso. Los pobres angelitos que habían tomado la embajada de Japón. Son inocentes. Militar malo que le disparó. Era necesario. Era estrictamente necesario hacerlos, ejecutarlos extrajudicialmente para restaurar la paz. Diría Maquiavelo. No Muñante, diría Maquiavelo. ¿Ok? Momentáneamente, claro. Tal cual. Momentáneamente. Una vez restaurada la paz, ya no jodas, pues ya también ya suelta el poder, pues, ¿no? Suelta la mamadera. No, es amoral del Piero. Por eso te digo, la política, se diferencia de la moral. Gracias del Piero. Muy bien, la política se diferencia de la moral. La moral es bien pero una vez restaurada la paz, tiene que ser república. ¿Y qué implica la república? División de poderes. ¿Ya? División de poderes. Vamos a poner por acá. Y también leyes antitiranía y participación ciudadana. Ustedes saben cuáles son los tres poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Vamos a poner por acá: república, participación ciudadana y leyes antitiranía.
Y esto de la participación ciudadana es importantísimo, pues, porque ustedes van a ser los que van a terminar eligiendo los próximos gobernantes. Ustedes tienen que votar. Y ya, pues, no, ay, no, que yo no me voy a dedicar a la política. Ah, no fastidies, pues, entonces no te quejes del gobierno que tienes. Muy bien, ahora sí, toma foto. Toma foto, toma foto. Bien. Porque tenemos que seguir con las teorías contractualistas. Y falta el neocontractualismo. Y falta Taylor y Nancy Fraser. Pucha, ya, Dios nos acompañe. A ver, vamos a ver, ¿ya? Profe, entonces eran dos obras, la obra de discursos y la otra del príncipe, ¿verdad? Sí, ajá, sí, sí, sí. Claro, exacto. Dos obras. Obra discursos, obra el príncipe. En cada una se plantean cosas separadas y distintas. Ahora, Chi, vamos a sacar esta parte, ¿ya? Vamos a sacar esta parte, ¿ya? Y, a ver, rapidito nomás. Chururu. Ahora sí quieren estudiar, chicos. El fin justifica los medios. Oh, ya te he dicho, ¿eh? Si te vas a amanecer, hazlo ahora, ¿ya? Me estés preguntando. Ah, las fijas están en el cuaderno. Yo, por ejemplo, no te hablo de Malebranche, no te hablo de Wolf, no te hablo de Crátilo, no te hablo de Fichte, no te hablo de Schelling, no te hablo tanto de Bergson, ¿no? Ni te hablo de Foucault, ni de Virchow Han, porque no viene. No voy a hablar de lo que no viene. Porque a veces me preguntan, profe, las fijas, las fijas. La fija es lo que está en tu pizarra, mi amor. Menos que eso no puedes saber. Eso es lo mínimo indispensable que tienes que conocer. Y ahora, ¿no? Por ejemplo, del periodo helenístico romano, lo que te escribe en la pizarra es lo mínimo. Del periodo antropológico, los sofistas. Hoy, si Platón pone en sus obras, se describe la participación de como 124, 125 sofistas en total. ¿Cuántos sofistas te enseño? Uno o dos. Protágoras. Y a veces, cuando hay tiempo, Gorgias. Ya, se acabó. Porque eso es lo que viene. ¿Qué hago escribiéndote los 125 sofistas para que digas, ah, cuánto sabes? ¡Wow! ¡Qué genio, mi profe! Eso no te va a venir. Contigo, la fija está en la pizarra. Ya menos, ya, pues, si quieres reducirlo más, ya eso es cortar información. Pero yo no te voy a recomendar corta información. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, continuamos con la siguiente teoría. Vamos a hablar al respecto de Thomas Hobbes. Thomas Hobbes sí considera el absolutismo como un fin en sí mismo, ¿ya? Para Hobbes el absolutismo sí es lo que hay que buscar y hay que buscarlo siempre, ¿ya? No es algo que de vez en cuando solamente, como en el caso de Maquiavelo, que es gobierno concentrado hasta que se restaura la paz, sino que siempre. ¿Por qué? Porque para él la esencia del ser humano es que es malo, pues. Es malo por naturaleza. Entonces, es egoísta, es caótico, por lo tanto, se tolera una concentración absoluta del poder con el objetivo de garantizar la paz. Entonces, absolutismo, concentración total del poder. Concentración absoluta o total del poder. Bien.
El Estado controla al hombre. Claro, justamente el Estado es simbolizado como una criatura fuerte, mitológica, llamada el Leviatán. Bien, entonces, vamos a poner por acá concentración total del poder. Y aquí el estado de naturaleza. ¿Cuál es el estado de naturaleza del hombre, del ser humano? Justamente es malo, egoísta, rapaz y violento, caótico, ¿ya? Malo, egoísta, violento, caótico, violento, caótico, rapaz. Ya, como le quieras hacer, el ser humano es una basura. Desde la perspectiva jovesiana, es una basura el hombre. Y por eso se precisa indicarle ser bueno. ¿Quién indica ser bueno? El Estado. ¿Ya? Ahí tiene justamente la obra de nuestro amigo Hobbes, que es el Leviatán, que simboliza un monstruo bíblico, un monstruo fuerte que gobierna con mano de hierro. El Leviatán. Leviatán. Y ese Leviatán es el poder absoluto del Estado. Entonces, el Estado impone la paz y la seguridad. Impone la paz y la seguridad. Garantiza tu derecho a la vida. Claro. Para eso sirve el Estado entonces. Ahora, luego de esto vamos a ver la doctrina de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau también tiene una antropología que es que el hombre nace bueno, es cándido. ¿Alguien sabe qué significa la palabra cándido? ¿Qué significa que alguien sea cándido? Tu compañero, por ejemplo, antes de salir con la chica gótica, con la e-girl, era cándido, amigable, inocente, me dice por acá López, excelente López, claro, amigable, inocente, buenito si quiere decirle, sí, básicamente inocente. Ese es el hombre de la perspectiva de Rousseau, que luego pierde su inocencia, porque lo corrompe. ¿Quién lo corrompe? El Estado. ¿Y por qué el Estado se ha corrompido? Por la propiedad privada. Desde la perspectiva rousseauiana, es la propiedad privada lo que corrompe al Estado. Y justamente, tú dirás, esto es semejante a Marx. Y sí, en efecto es semejante a Marx. Sin embargo, la diferencia es que para Rousseau, esto se resuelve mediante la educación. En cambio, para Marx, se resuelve mediante la revolución. Esa es la diferencia. Ahora, vamos a poner por acá entonces Rousseau, el que propone la democracia. La democracia, la soberanía de la mayoría, la voluntad general. Voluntad general. Soberanía de la mayoría, manda el pueblo. Claro, justamente Del Piero, ahí está. Voluntad general. ¿Por qué, Dami? ¿No te gusta la democracia? Muy bien, bueno. Voluntad general. Soberanía de la mayoría, manda el pueblo. Ah, te trae recuerdos eso, ¿no? Ah, el pueblo, el pueblo. Soberanía de la mayoría, manda el pueblo. Manda el pueblo. Muy bien. Entonces, aquí lo tenemos. Ahora, como todos somos iguales, entonces todos vamos a tener el derecho a elegir gobernante y a gobernar. Pero no todos vamos a podernos dedicar todo el tiempo a la política, pues. Y ahí está el detalle. Por eso es necesario elegir un representante. Ahora, vamos a hablar de la obra de nuestro amigo Rousseau, y esa obra es El contrato social. ¿Ya? El contrato social. Justamente gracias a él pues se pone este término de contractualismo. Contrato social. Y aquí, ¿qué se dice? Se dice que
El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad lo corrompe. Sociedad lo corrompe. ¿Y qué corrompe la sociedad? La existencia de la propiedad privada. Obviamente, nuestro amigo Rousseau se va a basar en el valor de la igualdad. ¿Bien? Bien. La sociedad lo corrompe. Y esta, por acá, y esta, lo está por la propiedad privada. Por la propiedad privada. Bien, ahí está. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ahora, ¿de qué vamos a hablar por aquí? El valor que defiende es el valor de la igualdad. Ya, y toca hablar del valor de la libertad, que es nuestro querido y gran amigo Johncito Luke. ¿Ya? Locke. Vamos chicos, estamos contra la hora. Pero con paciencia y buen humor, todo se puede. Ahora, ¿qué piensa Luke sobre el estado de naturaleza? El estado de naturaleza es el hombre como ser social. Y el hombre nace libre e igual a todos los demás. ¿Ya? Acá también se utiliza el concepto de igualdad, pero también de libertad. Entonces tenemos que partir de esto. ¿Ya, chicos? De nuestro querido y gran amigo John Locke. El hombre nace libre y nace igual a los demás. Es un ser social. Estado de naturaleza. Bien. Vivir en sociedad. Vivir en sociedad. Ser libre e igual a los demás. Y para nuestro amigo Luke, que también en nociología, ¿no? Él es el que habla de la tabula rasa. Sin embargo, acá en política habla de liberalismo. Él dice que nosotros no deberíamos de pedirle al Estado que Él nos dé derechos, porque nosotros ya tenemos derechos, el ser humano ya nace con derechos. No es que tú se lo vas a decir, se lo vas a pedir al Estado, por favor, Estado, dame mis derechos. No, 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 no. Tú solamente al Estado le dices, ¿no? Si vas a existir Estado, tú tienes que garantizar los derechos con los cuales yo ya nací. Yo ya tengo por el hecho de ser humano ciertos derechos naturales. ¿Y cuáles son esos derechos naturales? Vamos a poner por aquí la vida, la libertad y la propiedad privada. Derechos naturales. Naturales. La vida, la libertad y la propiedad privada. Justamente, ¿no? Un político argentino, Milei, que ganó las elecciones difundiendo estos ideales, pues. Él decía, el liberalismo es el respeto irrestricto al proyecto de vida del prójimo, basado en los principios inalienables de respeto a la vida, la libertad y la propiedad privada. ¡Viva la libertad, carajo!, gritaba Javier Milei. Entonces, libertad y propiedad privada. Privada. Minarquismo. ¿Qué significa eso? El Estado tiene que ser pequeño. ¿Cuál es la obra? 2 tratados sobre el gobierno civil. Por acá, obra. 2 tratados sobre el gobierno civil. Por acá. 2 tratados sobre el gobierno civil. Entonces, ¿qué se dice aquí? Se dice que el Estado defiende, garantiza los derechos naturales. Los derechos naturales.
Muy bien. Derecho a la vida del Piero. Sí, justamente, pues. Nadie puede venir y asesinarte, ¿no? O sea, tú tienes derecho a la vida. Ahora, si alguien ya demostró que alguien atentó contra el derecho a la vida de otra persona, pues ahí sí lo podemos matar, pues, ¿no? Si alguien ya atentó contra la propiedad privada, por ejemplo, te robaron todos tus ahorros. O sea, fuiste a retirar del banco, de adentro salió Supro y te robaron todos tus ahorros. 80.000 soles, ponte, ¿no? Pucha, te vas a comprar algo, ¿no? La inicial de un departamento. Te quitan. Va preso, pues, ¿no? Porque tú tienes derecho a la propiedad privada. Pero él, el ratero, ha vulnerado tus derechos. Violó y mató. Ya vulneró el derecho a la libertad sexual de otra persona. Entonces, bueno, podemos castigarlo suspendiendo su derecho a la vida, ¿no? O sea, matándolo, pues. Pena de muerte. Así que el liberalismo no es incompatible, por si acaso, con la pena de muerte, ¿eh? Por si acaso. Siempre en cuando ya el otro haya hecho algo malo, pues. De la nada no, pues, ¿no? De la nada nadie te va a venir a decir, no, ¿sabes qué? Del Piero mereces morir, ¡pum! No es así, pues. Claro. Muy bien, entonces, ahí está. Ahora, ¿de qué hablamos? Hablamos de la teoría neocontractualista, ¿ya? ¿Qué es eso de la teoría neocontractualista? Ya, justamente es la teoría que habla al respecto de que el estado de naturaleza ya no debe de ser una condición antropológica, o sea, ya no debe ser una condición de lo que es esencialmente el hombre, el ser humano, sino más bien un escenario hipotético o artificial. Entonces, el neocontractualismo, desarrollado por el buen y gran John Rawls, vamos a ponerle por acá, Rawlsiano, John Rawls, nos dice que el estado de naturaleza ya no va a ser lo que el ser humano es en esencia, sino él se pone en un caso, ¿no? Él dice, a ver, ¿qué pasaría si es que yo comienzo a preguntarle a diferentes personas cómo es que puedo obtener principios de la justicia? ¿Ya? ¿Cómo hacer para obtener principios de la justicia? Entonces lo que algunos plantearían sería que yo llegue, junte un grupo de personas y les pregunte, ¿sí o no? A ver, si hay que hacer leyes que sean justas, entonces agarramos y le preguntamos a un grupo de diferentes personas, a un millonario, a un billonario, a un clase media, a un obrero, ¿qué leyes hay que proponer? Pero la respuesta que me van a dar esas personas va a ser buscando el beneficio personal. Si yo le pregunto al billonario, oye, ¿qué leyes ponemos? Él me va a decir, pues que los que damos trabajo, porque ellos tienen empresa y producen trabajo, no paguemos impuestos, por ejemplo. El de clase media me va a decir, no, yo no debo pagar impuestos, cóbrale al rico. El obrero me va a decir, sube el sueldo mínimo 30.000 soles, ¡que vive el pueblo! Muy probablemente. Entonces, todos van a jalar agua para su molino. Por lo tanto, ¿qué hacemos en ese caso? Ya, proponemos un escenario hipotético. Este escenario hipotético es el que denominamos la posición originaria, que es justamente darle a cada quien un espacio en esta mesa de debate. Posición originaria. Lo que te dije, ¿no? Juntar en ese grupo de personas a gente de todo tipo. A poner por acá, billonario, millonario, clase media, quizás a una persona de clase obrera, un estudiante, un mendigo, etcétera, etcétera. Bien, entonces, cada uno de ellos va a proponer leyes a su favor. Por eso es que lo que hay que hacer es cubrir a todos ellos de un velo de ignorancia.
A todos ellos los cubrimos de un velo de ignorancia. Y este velo de ignorancia va a revelar la verdadera intención de cada una de las personas. ¿Ya? Ponemos por aquí que cada uno va a renunciar a aquello que realmente al inicio proponía. O sea, ¿qué pasaría si le borramos la memoria a cada una de estas personas? ¿Qué pasaría si es que nadie sabe de dónde viene ni qué características tiene? Ahí ya no vas a poder decir, por ejemplo, si es que eres obrero, que suben el sueldo mínimo a 10.000 soles, porque capaz tú eres el que da empleo, tú eres el millonario, y eso no te conviene. Si eres clase media, no vas a poder decir, no, que ¿cómo se llama? Hay que matar a los ricos, porque capaz tú eres el rico. Entonces, tú no sabes quién eres. Entonces, cubierto del velo de ignorancia, vas a proponer estos principios de justicia. Cubierto del velo de ignorancia, se propone los principios de justicia. Y estos principios de justicia van a ser justamente el tolerar la igualdad y la diferencia social. Igualdad de derechos, ¿ya? Igualdad de derechos y también libertad económica. ¿Por qué no igualdad económica? Porque ¿qué pasaría, gente bonita, si es que todas las personas, ¿ya?, ganaran exactamente la misma cantidad de dinero? Si todo el mundo ganase la misma cantidad de dinero, independientemente de la carrera o el esfuerzo que haya realizado, lo que va a ocurrir es que se frene el progreso de la sociedad. Porque, como les puedo preguntar a ustedes, gente, ¿qué pasaría si les digo, estudies lo que estudies, pase lo que pase, hagas lo que hagas, igual vas a ganar 3.000 soles al mes? Así te rasques la panza, ¿bien?, o así te estudies 10 años de neurocirujano, por ejemplo, ¿ya?, hagas una especialidad, 7 años medicina, 3 años de un interno, 15 años estudiando para ser neurocirujano, igual vas a ganar 3K. Y si te rascas todo el día cierta parte del cuerpo, también lo mismo. Entonces nadie se esforzaría, exacto. Por lo tanto, se tolera la desigualdad económica, pues. Entonces, ¿por qué? Porque si le damos igualdad absoluta a las personas, vamos a terminar siendo iguales, sí, pero igual de pobres. Y eso no sirve. Es algo práctico. Se ha demostrado que no sirve. ¿Bien? Ahí está, pues. Ahora, ¿qué más? Vamos a poner por aquí otra teoría, que es la teoría de Taylor, ¿ya? Taylor propone el multiculturalismo, ¿ya?, y el reconocimiento de la identidad. Voy a poner por acá otra teoría, que es la de la construcción de la identidad. Pucha, llegaré un poco tarde al otro salón, pues. Porque igual tengo que resolver, ya que si no están poniendo en la encuesta, no, que no resolvió material. Si me salto una parte de la teoría, no hizo la teoría. Pero ustedes ven, gente, que son muchos conceptos. Y bueno, hay que asegurarse también de que entiendan, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a poner por acá. También sean comprensivos, pues, ustedes. Bien, ya no son teorías contractualistas, sino esto es construcción de la identidad. Vamos a borrar por acá. Vamos a poner construcción de la identidad. Aquí tienes dos teorías, la de Nancy Fraser y la de Charles Taylor. Construcción ¿de qué? De la identidad. Bien. Nancy Fraser y Charles Taylor. A ver, ya, a mano alzada, ¿ya? ¿Qué es lo que propone Charles Taylor? Él propone el multiculturalismo. ¿Qué significa esto del multiculturalismo? Multiculturalismo implica el reconocimiento y convivencia pacífica de múltiples culturas. Convivencia pacífica. Entonces, estas culturas se van a reconocer entre ellas sin
discriminarse. A eso le llamamos justamente la teoría del reconocimiento de la identidad. O sea, básicamente aceptar a la gente como es. ¿Ya? Si tú te identificas de una manera, bueno, pues habrá que respetarte, ¿no? No hay que burlarse de nadie por ser asháninca, por ejemplo, por venir de otro lugar, ¿no? Hay que respetar la convivencia entre culturas. ¿Bien? Esto es lo que nos dice nuestro amigo Charles Taylor. Sin embargo, Nancy Fraser, que es feminista socialista, feminismo socialista, nos dice que no solamente basta el reconocimiento, sino que también tiene que haber redistribución, ¿ya? Entonces, voy a poner por acá, reconocimiento de la identidad más junto a redistribución económica. Ya, pues esto de acá directamente, ya para que se den cuenta de cómo funciona, es hablar de las minorías, pues. Cuando Charles Taylor está hablando de reconocimiento, está hablando de las minorías religiosas, musulmanes y también sexuales, la comunidad. Entonces, Nancy Fraser dice, no, pero no solamente hay que reconocer los derechos nada más de la comunidad, sino también hay que dar una redistribución económica. Porque históricamente las mujeres hemos sido oprimidas por el heteropatriarcado opresor. No solamente es el capitalismo el que nos oprime, sino también el patriarcado. Por lo tanto, la redistribución económica tiene que ir hacia esos sectores que han sido históricamente oprimidos, o sea, mujeres y homosexuales. Básicamente, hubo una ley en Argentina que reflejó muy bien esto, que fue que intentaron ponerle impuestos adicionales a los hombres por el hecho de ser hombres, para cerrar una supuesta brecha económica que había entre ambos sexos. ¿Estás de acuerdo en eso? ¿No estás de acuerdo en eso? Eso es muy tu problema. Aquí No. lo dejo. Muy bien, entonces vamos a ver el material. Bien, 1. Vamos chicos. Concepción filosófica política ¿de quién? De Platón. Ya pues, la realización de la justicia. El Estado es para garantizar la justicia. Bien, a ver, 1 dedo. 2. ¿Quién debe asumir el rol de gobernante? El sabio, papi, El sabio, el filósofo conocedor del bien. Muy bien. 2. Casa. 3. Según John Locke, ¿la defensa de la propiedad como derecho natural es coherente? Claro, sí, la propiedad privada forma parte de los derechos naturales. 1. Verdadero. 2. Para Locke, los derechos naturales solo existen si están reconocidos en la ley civil. No. Falso. Existen siempre, claro que sí. Muy bien. El derecho a la libertad individual, cierto, precede al existencia del Estado. ¿Qué significa que preceda? Que está antes, pues. Antes de que exista el Estado, tú ya tienes libertad. Y la 4, la intervención del Poder Judicial para proteger al ciudadano se justifica dentro del modelo lockeano. Sí, si es que alguien, como te dije, rompe la ley, sí podemos mandarlo preso. No es porque tenga libertad, va a hacer lo que le da la gana. Entonces sí se puede. Verdura. Muy bien. Enano de la 3. 4. Según Santo Tomás de Aquino, ¿cómo se concibe el Estado? Ahí estaba en su cuaderno. ¿Besita? Claro. Dedo. Cumplir la ley natural y el orden divino. No es garantizar el dominio eclesiástico, sino la ley natural. No solamente es, o sea, no es que la iglesia como tal, sino es Dios sobre todo, porque Dios está por encima de la iglesia. Entonces, primero es el orden divino. 4 dedos. 5. A ver, justamente, ¿no? ¿Quién es el principal representante del neocontractualismo, el nuevo contractualismo? John Rawls, pues, efectivamente, dedo. John Rawls. 6, mi amor. En un municipio rural, 3 líderes religiosos. No, 3 líderes elegidos por su honestidad, formación ética. Son 3. Es un gobierno de pocos. Es un gobierno de pocos. Y dice el orden legal y desarrollo comunitario. O sea, busquen el bien común. ¿Cómo se llamaba eso? Claro, aristocracia. Sí. Son pocos por el bien común. Eso es aristocracia. Lo explicamos en Aristóteles. Muy bien. 7. Para Aristóteles, el Estado es una organización natural que surge del impulso humano hacia la vida en comunidad. ¿Ya? ¿Hacia qué fin supremo está orientado el Estado? Felicidad de los ciudadanos. Claro, entonces... Eudemonismo, ¿no? 8, eudemonismo, claro, se conecta con la ética, pues. La ética y la política aristotélica se conectan. 8, a ver, para Maquiavelo, dice, mira, ándate a la rayita, al punto donde está la rayita. Maquiavelo separa la de la, afirmando que el príncipe debe actuar según lo que funcione, no necesariamente según lo que sea moralmente correcto. Entonces, ¿qué separaba? Separaba la política... La política de la moral. Claro, son diferentes, ¿no? Entonces, 8, corazón. 9,
Obras, ya esto facilito. Leviatán, Hobbes. Contrato social, Rousseau. Teoría de la justicia, John Rawls. Acá está, entre comillas, la obra, Teoría de la justicia. Muy bien. Y El príncipe de mi papá Maquiavelo, pues. Entonces, 4 con C. ¿Ven? Por lo tanto, la 9 va a ser besito. 10. Según Nancy Fraser, la redistribución busca corregir desigualdades económicas. Claro, tiene que haber redistribución económica, cierto. Fraser considera que basta con reconocer la identidad. No, no, no. Sí es reconocimiento de la identidad, pero también tiene que haber redistribución económica. Es ambos. Y para ella, si es que le hace escoger entre uno y otro, prefiere prefiere redistribución económica, porque es más socialista. Entonces, la 2 falsa. 3. Distribución y debe ir acompañada de políticas que transformen las condiciones institucionales que generan pobreza. Claro, justamente esto de la pobreza es la parte económica. Entonces la 3 es cierta. ¿La justicia en Fraser requiere exclusivamente derechos culturales? No, es económico también. Entonces, beso de la 10. 11. A ver, dice, un presidente, sin tomar decisiones del Congreso, restringe libertades civiles, ordena la intervención militar y justifica sus acciones diciendo que el fin supremo es preservar el orden. Según Maquiavelo, ya si tú haces lo que tienes que hacer para acabar con la inseguridad, ¿la acción del presidente puede interpretarse como un ejemplo de uso maquiavélico? Sí, la razón del Estado. Sí, papi. Maquiavelo, el gobernante, debe anteponer la estabilidad política, aunque eso lo aparte de la legalidad. Sí, pues. Sí. Aunque luego muchos se quejen, ay, mató inocentes, ay, pero era necesario para acabar con el crimen o para acabar con los que hacían daño al Estado, pues. Fujimori, papi, Entonces, Fujimori. 2, verdadero. 3, la decisión del presidente sería legítima para Rousseau, porque refleja la voluntad general. No, para Rousseau no. Rousseau lloraría, pues. Para eso todos son buenos. La razón de Estado justifica medidas excepcionales, cierto. 11 avión. 12. A ver, para Taylor el reconocimiento verdadero, ¿qué implica, papi? Es reconocimiento de la identidad, ¿ya? Tú aceptas la cultura y el modo de vida del otro, ¿ya? Y en cambio para Fraser el falso reconocimiento puede ocurrir Casita, papi. claro, no hay la parte económica, pues entonces tiene que ser ambos para Fraser. Por lo tanto, 12 casa. 13. Para Taylor, ¿la identidad se forma de manera autónoma? No. Yo para formar mi identidad tengo que ser reconocido por la sociedad. La sociedad me reconoce, ya ten cuidado con eso. La sociedad es quien reconoce mi identidad. Entonces, la 1 es falsa, no es autónoma. Falso. 2, ¿el reconocimiento mutuo es esencial? Sí, Es verdadero. La ausencia de reconocimiento puede generar formas de opresión simbólica que dañan la autoestima. Claro, si yo no acepto tu identidad, papi, te puedo oprimir de esa manera, ¿no? Entonces es verdadero. Claro, papi, claro. La identidad de Taylor es un proceso estático y puramente introspectivo. No, es dialógico, Eso. es en continuo siempre con la sociedad. Entonces, avión. 14. Para Hobbes, el estado de naturaleza es una situación de guerra constante. Caos, guerra, verdad. Verdad, Luke concibe el estado de naturaleza como un estado de libertad y racionalidad. Claro, acá está. verdadero, Vivir en sociedad, ser libre e igual a los demás. ¿Verdad? Rousseau describe el estado de naturaleza como corrupto. No. Somos Falso. falso, No, falso. ¿Y Hobbes puede mantenerse estable sin necesidad de un soberano? No. Tiene que haber siempre un soberano. Para Hobbes, absolutismo, concentración total del poder siempre. Falsa la última. Falsito. Por lo tanto, La 14, C. casa. Y 15, a ver, el velo de ignorancia en Rawls permite eliminar todos los intereses personales. Claro, con el velo de ignorancia, yo no sé si soy billonario o millonario. Yo simplemente voy a decir qué es lo más justo, independientemente de quién yo sea, porque me han tapado los ojos, yo no sé quién soy. Por eso es un escenario hipotético, pues es un experimento mental. ¿Qué pasaría si juntamos a varias personas que nadie sepa quién es? Ya, propondrían estos principios de justicia. Entonces la 1, sí es cierto, yo elimino mis intereses personales. 2, en la posición original los individuos conocen, dice por acá, su rol social futuro para defender acá su clase. Claro, justamente no, pues tú no tienes que conocer cuál es tu rol. Entonces, la 2 es falsa. El segundo principio de justicia permite desigualdades solo si benefician a la más desfavorecidos. Claro, el segundo es esto de la libertad económica. Justamente, como se tolera la desigualdad económica, esto termina favoreciendo a los más pobres. ¿Por qué? Porque en un sistema donde yo puedo ganar lo que salga de mi esfuerzo, va a haber uno que gane más y otro que gane menos. Pero en un sistema donde todos son iguales, todos terminan siendo igual de pobres. Al final de cuentas, el sistema que tolera la desigualdad es mejor para los pobres. O sea, en resumen, es mejor vivir en Estados Unidos que en Cuba. En Cuba todo el mundo vive con poquito al día, con $1 al día. En Estados Unidos
el sueldo mínimo es creo que $11 la hora. Entonces conviene vivir allá, pues. Por lo tanto, la 2 va a ser falsa y la 3 verdadera. Y 4, la Rawls plantea los principios de justicia deben priorizar solo el mérito individual. No, porque también es igualdad de derechos, que nadie me deba de discriminar. Así que por eso va a ser solamente la 1 y la 3. Clase teórica completada. Material desarrollado por completo. Te veo la próxima semana, mi amorcito. Te me cuidas. Muchas gracias. Gracias, papi. Chao.